Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar con nuestros invitados. Ya está un poco hecha de números. La presentación. Un poco de números, claro. Es el momento para hablar de números. Hay mucha incertidumbre, especulaciones y análisis de todo tipo. Empieza la temporada alta de discusión presupuestaria Sobre también, todo, ¿no? claro. Se acaba de presentar el presupuesto de la Nación y seguro que dentro de algunos días nada más Daniel Scioli cumplirá con aquel mandato. A veces lo chicanean al gobernador, pero pasa siempre, digamos, Sí, que claro. En la provincia de Buenos Aires se posterga la presentación, más allá de lo que estipula en términos, digamos, de la fecha en la que debe presentarse el presupuesto de la Constitución, se posterga la presentación del proyecto hasta que la provincia tenga algunas variables que definen generalmente el presupuesto de la Nación. La que debe estar trabajando a destajo debe ser la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, que debe gastar sacapuntas, ¿no? No tengo duda, se ha tomado un descanso nada más que para atender a nuestros requerimientos de tantas veces que le invitamos. Ministra, buenas noches. Silvina Batakis, gracias por venir. No, por favor, gracias bueno, por la invitación. Hablando de números y de presupuesto, a ver, lo que recuerdo. Menor consumo, menor inversión, menor exportaciones, menores exportaciones, mayor inflación, una depreciación del precio también mayor. Eso es lo que más o menos estipula el presupuesto presentado a nivel nacional. ¿Eso qué supone? ¿Que el año que viene va a estar complicada la economía de la Argentina? No, la verdad que este año sí fue un año que no fue bueno en términos de lo que fueron estos años de crecimiento sostenido. Y lo que se espera sí es que haya más estímulos para que la economía crezca. Siempre uno quiere que la economía crezca, así que estos estímulos van a estar. Eso no quiere decir que el reflejo de este año vaya a ser lo que suceda el año que viene. Y bueno, como vos decías, nosotros estamos la verdad que trabajando a full desde que se conocen los datos del presupuesto nacional. Nosotros ahí tenemos insumos para poder terminar nuestro presupuesto y a partir de ahí es un trabajo muy, muy fuerte que nos lleva 10, 15 días. ¿Cuál es el primer dato con el que se encuentran ustedes del nacional como para empezar a trabajar con el presupuesto de la provincia? ¿Dónde encontró usted un dato que dice, bueno, desde acá tenemos que empezar a elaborar? Los insumos básicos son los recursos de coparticipación federal que recibimos las provincias, que ahí claramente se especifica por provincia cuáles son esos recursos que vamos a recibir. Para nosotros es un insumo y nosotros a partir de eso podemos elaborar lo que se llama nuestro analítico, digamos. Ministra, y en términos del endeudamiento, digamos, la provincia de Buenos Aires, todo el mundo sabe, tiene problemas ciertamente estructurales en términos de financiamiento, que lo exceden incluso al gobernador Scioli, que vienen de arrastre, que tiene que ver con la coparticipación recortada alguna vez y nunca devuelta a la provincia de Buenos Aires y demás. Para encarar obras, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires a lo largo de los últimos años recurrió, digamos, al financiamiento externo. La situación actual, derivada del conflicto con los fondos buitres y esta puja financiera que lleva adelante por estas horas la Argentina, ¿le va a complicar el último año de gestión a Scioli en términos del acceso del crédito internacional? Igual, si me permitís por ahí una mínima corrección, vos decías la problema tiene un problema estructural de financiamiento y me parece que lo que es importante decir hoy es que la provincia ya no tiene ese problema estructural, ¿sí? Porque la provincia ha logrado equilibrar sus cuentas entendiendo que esta participación de la provincia de Buenos Aires en el comportamiento federal de los recursos federales es el que tenemos, no somos quejosos y había que hacer una mejora desde el lado provincial, que era necesario hacerlo también. Pero ministra, la provincia de Buenos Aires se gasta el 90% del presupuesto en sueldo casi. El 52%, por eso, si me permitís, digo, es esto, el 52% se gasta en sueldos, el resto del presupuesto va para infraestructura, para pagar servicios de deuda, para transferencias a municipios, en términos formales, digamos, en la redacción del proyecto. Ahora, después uno ve los ejecutados y la verdad es que las obras de infraestructuras y demás generalmente terminan inconclusas. Por lo menos eso además denuncian algunos intendentes del interior. Sí, pero no es así. Nosotros este año, acordate que el presupuesto que presentamos, por primera vez en muchos años de la historia de la provincia, el presupuesto que está vigente ahora, fue un presupuesto que se presentó en equilibrio. Tenía ahí estipulado, para ir a la primera pregunta que vos me hacías, una inversión en infraestructura de aproximadamente 10.000 millones de pesos y nosotros ahí mismo decíamos que íbamos a tener 5.000 millones de pesos para poder afrontar parte, o casi el 50% de estos 10.000 millones de pesos, que el resto sí iba a ser con financiamiento internacional, ¿sí? Que evidentemente nosotros este año no pudimos salir al mercado internacional para conseguir el financiamiento para estas obras. Pero todo el resto del presupuesto... En la primera etapa no lo buscaron del año.
Cuando quisieron salir fue cuando vino este conflicto, digamos, esta crisis financiera. Sí. Nosotros en la provincia necesitamos 2 autorizaciones de endeudamiento. Sí. La primera es el presupuesto, que siempre lo tenemos, y la segunda es una autorización del Gobierno Nacional, y a partir de eso nosotros hacemos todos los papeles. Nosotros en enero siempre tenemos listos todos los papeles por si llega a darse una oportunidad de salida al mercado internacional. Este año fue lo mismo que el año pasado. El año pasado, si también recordás, tampoco salimos al mercado internacional. ¿Sí? Nosotros además estamos convencidos que las grandes obras que necesita cualquier Estado tienen que ser financiadas a través de mecanismos de financiamiento o de crédito para distribuir la carga de la tributaria sobre la utilidad que se recibe. Ahí recién Albino mencionaba intendentes, estamos hablando de obras, y la verdad que esta situación que está padeciendo lamentablemente la provincia con buena parte de su territorio productivo inundado, se está haciendo, digamos, está generando nuevamente muchas voces de parte de los intendentes, sumado al estado de las rutas que ellos mismos denuncian. ¿Qué pasa con la coparticipación en los municipios? ¿Están bien usados esos dineros que está destinando la provincia a los municipios? La queja que se está escuchando por situaciones que claramente son críticas, son justificadas, son injustificadas. No, igual, bueno, te agradezco la pregunta porque en realidad lo importante acá es decir que la provincia de Buenos Aires en algún momento transfería a los municipios el 16,18% de la totalidad de la renta provincial. Con el gobernador Scioli ese número se lleva al 21,1%. ¿Sí? Entonces los municipios hoy cuentan con más recursos de los que recibían hace muchos años. O sea, descentralizó más dinero. Se descentralizaron mucho más recursos. Si querés, el comparativo entre este año y el año 2007 va a terminar en un 570% más de recursos en términos nominales. ¿Sí? Ustedes utilicen el índice de inflación que quieran. Bien. Pero lo importante en ese sentido es, nosotros, el gobernador siempre estuvo convencido de que los municipios tienen que tener más recursos porque efectivamente son los que están más cerca de los vecinos y pueden dar respuesta más inmediata de lo que quizás puede dar la provincia. Entonces se hizo esa tarea de descentralizar recursos a los municipios. ¿Y se quejan los intendentes que no les alcanza? Está bien. Yo lo primero ahí es que los recursos les llegan, ¿sí? Porque eso también fue otro debate, esa otra discusión. Los recursos llegan, cada una de las leyes por las cuales se fueron creando estos distintos fondos que se transfieren a los municipios establecen cuál es la frecuencia de transferencia de esos recursos y estamos cumpliendo al pie de la letra con esas transferencias. ¿Y la transferencia como es automática, por goteo, como recibe la provincia de la coparticipación? Claro, los recursos de coparticipación son diarios y automáticos y los otros fondos distribuyen con distintas frecuencias. O sea, ¿sí? Para que se entienda, digamos, la provincia, Tesorería de la provincia, recauda y automáticamente traslada, digamos. No es que por una decisión política del gobernador puede decir, bueno, a este le paso porque está conmigo, a este que es del otro color político, no. Eso es imposible de hacer, por eso el gobernador siempre quiso que se hiciera por ley, ¿sí? Esto sí me parece que es una decisión muy republicana de parte del gobernador, de decir, no hay diferencia de partidos, cuestiones partidarias, y efectivamente los recursos, de hecho, ni siquiera entran en la tesorería de la provincia, los recursos. Ingresan a través del Banco Provincia, una cuenta especial, se distribuye a los municipios y a la provincia lo otro que le tiene que ingresar, ¿sí? Yo sé que me va a decir que no. O que se va a escudar en el hecho de que todavía no la presentaron y yo voy a pretender algún tipo de detalle. ¿Va a tener este presupuesto en el que están trabajando alguna reforma impositiva? Es una tradición, siempre en la provincia de Buenos Aires el presupuesto va generalmente acompañado con la ley de reforma impositiva. ¿Va a haber reforma impositiva, suba de impuestos o retoques de algunos de ellos en este momento? No, nosotros la verdad que estamos conformes con la estructura tributaria que hemos logrado a lo largo de las reformas impositivas que se fueron haciendo. Como vos bien decís, todos los años hay que presentar el presupuesto y la forma en que se financia ese presupuesto, entonces la ley impositiva es parte fundamental de la ley de presupuesto. Pero nosotros con la estructura tributaria que hemos logrado hasta ahora, la verdad que estamos conformes, así que vamos a sostener lo que es lo mismo que pasó el año pasado. Digo, como experiencia tenés el caso del año pasado, que efectivamente no hubieron reformas en la ley impositiva que se presentó. Debe ser bastante complejo analizar eso ahora porque si había que hacer algún retoque sobre el campo, por ejemplo, es el peor momento ahora para hacerlo. Sí, siempre tiene el campo también la posibilidad de la exención tributaria, que lo venimos haciendo a diario. Digo, yo firmé hace unos días algún decreto, refrendé algún decreto para después luego la firma del gobernador, en donde se hacen las exenciones tributarias. Lo que quizás ahora podemos presentar es algo para agilizar ese trámite, ¿sí? Para que sea algo más rápido, pero no mucho más que eso. Ministra, ayer hablaba con Mario Blecher, que es uno de los economistas que se supone que son asesores del gobernador en materia económica. Dicen que él, usted mismo, eventualmente pueden ser hombres claves. Bueno, usted es una mujer clave, digamos, en el equipo económico de Scioli, si es que le toca ser presidente el año próximo. Le preguntaba acerca del impuesto a las ganancias. Y él me dijo, el impuesto a las ganancias habría que retocarlo, porque en realidad lo que cobra un trabajador por trabajo no es una ganancia.
¿Hay una definición taxativa del sciolismo en relación a la polémica que hay alrededor del impuesto a las ganancias? Como vos decías, nosotros analizamos en conjunto, como varios economistas, obviamente con Blecher, con Bain, con otros economistas, distintos temas en materia de macroeconomía, ¿sí? Porque esto nos afecta a la provincia, entonces es algo habitual que hacemos en el equipo económico del gobernador. Respecto del impuesto a las ganancias, me parece importante decir que ningún país en el mundo exime de este impuesto, ya sea que se llamen ganancias o ingresos, ¿sí? Pero si querés es una cuestión semántica cómo se llama, pero efectivamente vos vas a Estados Unidos y por tu empleo, por tus ingresos, pagás este impuesto, que quizás no se llama impuesto a las ganancias, se llama impuesto a los ingresos, ¿sí? Pero el impuesto se cobra. En ninguna parte del mundo se deja de cobrar este impuesto, ¿sí? En ningún país desarrollado vas a encontrar que este impuesto no se cobra, porque es uno de los impuestos que te dan mayor progresividad al sistema tributario, ¿sí? Que es lo que uno quiere lograr. El reclamo que hacen los gremios, por ejemplo, de bajarle, bajar el tope. Sí, en ninguna parte del mundo es así. Todos pagan el impuesto. Por ahí en algunas partes del mundo el impacto de la inflación ha hecho que mayor cantidad de gente termine pagando el impuesto a las ganancias. Retocar las categorías en función de la inflación que hay en la Argentina puede ser una salida, se lo pregunto. Sí, yo no coincido con eso en realidad, porque vos cuando tocas ese mínimo no imponible, dejás un montón de ingresos afuera que no sé si no deberían contribuir, ¿sí? Para mí deberían contribuir quizás con una racionalidad distinta, ¿sí? Pero todos deberían contribuir. En todas partes del mundo todos contribuyen. Una cosa que también me parece importante, los países que no cobran impuestos, si ustedes lo pueden hacer el estudio, no tienen destino, ¿sí? Porque Macri ha dicho que fácilmente se puede sacar el impuesto a las ganancias. A mí me parece que es una propuesta demagógica de parte de él y muy engañoso. Es muy fácil ir a juntarte con los gremios y decir voy a sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Vas y te juntás con el campo y le decís voy a sacar las retenciones. ¿Sí? Es como una medida muy facilista y me parece que hoy ya todos, la sociedad argentina... Sobre ese punto concreto, ministra, sobre las retenciones al campo... No, también lo mismo, me parece poco creíble que uno pueda llegar a sacar estos elementos, pero no solamente por el lado recaudatorio. Yo miraba en algunos programas algunos economistas que veían cuántos serían los recursos que te faltarían en un presupuesto si no tuvieses estas retenciones. No es solamente una cuestión de los recursos y vos que lo usás para otra cosa, sino también que las retenciones te quiebran el precio interno con el precio internacional y sirven para eso. Y si no tuviéramos retenciones, tendríamos los precios internacionales reflejados en la canasta básica. Algunos objetan que dicen, por ejemplo, en términos de las economías regionales, por ahí, las retenciones a algún sector de la producción, por ejemplo, el de las economías regionales y demás, no es mucho lo que significa en lo que recauda y obstaculiza el desarrollo de esas economías regionales. Por caso, lo ha sugerido incluso un par suyo dentro del gabinete, el ministro de Asuntos Agrarios, Sí, lo hemos hablado. Y hemos incluso tenido charlas con especialistas en materia agropecuaria en el Ministerio de Economía para ver cómo sería el tema. Sí hay un montón de elementos que vos tenés previos a llegar a tener esta medida que podrían agilizar o podrían impulsar la mejora en la actividad, siempre y cuando no tengas una situación como la de ahora de las inundaciones que estamos sufriendo. Estamos hablando en épocas de normalidad. Ministra, hace un ratito nosotros mencionábamos que Daniel Scioli está una suerte de operativo para tratar de seducir políticamente, por supuesto, a gobernadores en esta particularidad que van a tener las elecciones, donde en la mayoría de los distritos de la República Argentina se va a renovar sí o sí las autoridades provinciales. Mientras tanto, usted se sigue reuniendo con sus pares, ministros de Economía de las provincias de la República Argentina. ¿La ven distinto? ¿Se sienta ante ellos una posible ministra de Economía o por lo menos formando parte de un gabinete económico del gobernador? ¿Le trasladan a ustedes inquietudes como para un mandato de presidente? No, en primer lugar, yo soy la única mujer en la reunión de ministros de Economía, así que ya eso es muy distinto. Claro. Y la verdad que tenemos una muy buena relación, muy buen trato. Llevamos a la mesa los problemas que tenemos en las provincias. También hablamos de macroeconomía. Hemos llevado, el ministro de Economía de Mendoza, por ejemplo, ha traído Imagino dos que son especialistas. reuniones donde se perciben qué políticas económicas necesita la Argentina, por ejemplo, del año que viene en adelante. Sí, pero más que nada hablamos hacia adentro de las economías provinciales los problemas que tenemos. Te decía, el ministro de Mendoza, por ejemplo, trajo invitados a un economista macroeconomista y a un economista especializado en vitivinicultura que nos trasladó cuáles son todos los inconvenientes que ellos están viendo en su cadena, en su principal producto regional. ¿Sí? Claro. Y eso es lo que hacemos habitualmente entre los ministros de Economía. Pero las reuniones son súper amigables y nos reunimos muchos ministros. La verdad que por suerte es un lindo espacio de debate y creativo, también creativo. Le voy a poner un aprieto porque usted me va a decir, la verdad que yo no tengo ni certeza todavía de cuántos son los docentes a los que se supone que puedo llegar a tener que pagar después o liquidarles el sueldo. Pero
digamos, la economía, las finanzas de la provincia de Buenos Aires, ¿están en condiciones hoy por hoy de incorporar, no se sabe cuántos todavía, supuestos trabajadores sociales a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación, casi con el rótulo de docentes? A lo que más auxiliares a la 10430. ¿Habría que incorporarlos, digamos, a la planta de trabajadores públicos? Sí. Al margen del presupuesto, si está en condiciones o no de hacer este tipo de incorporaciones, me parece lo importante es lo que ya se ha manifestado hoy de parte de las autoridades de educación y de jefatura de gabinete también, en el sentido de que la provincia quiere docentes capacitados y docentes titulados, y que efectivamente se estaría vetando en principio este proyecto de ley o esta ley que ya tiene la sanción de la legislatura. Así que no tendríamos eventualmente este problema. Ministra, el crédito famoso que recibió la provincia del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue interesante, en su momento lo hablamos, incluso estuvo invitado aquí el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, que tiene que ver con la posibilidad de que la provincia ponga en marcha algunas obras, creo que en ese caso puntualmente estaban direccionadas a la cuenca del río Reconquista y demás. ¿Se cobró? ¿Se está ejecutando? Estamos terminando los papeles para poder firmar. Fue aprobado en el directorio del BID aproximadamente hará un mes. Eso nos dispara una serie de documentos, tanto provinciales como nacionales, que estamos trabajándolos para tratar de tenerlos rápido y para poder empezar a hacer los desembolsos este año incluso. Así que en ese sentido, la verdad que estábamos todos muy contentos. Fue un proyecto trabajoso que duró aproximadamente 4 años de trabajo, y esto también viene de alguna forma a suplir recursos que por ahí pensábamos recibir desde una emisión internacional a través de este tipo de créditos. También estamos trabajando con la Cooperación Andina de Fomento para Bahía Blanca y con el Banco Mundial para algún fortalecimiento de ARBA. Gracias, ministra. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Silvina Batakis, ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿También la vas a agendar para hablar de Boca en otra oportunidad? No, es brava. ¿No te le animás? ¿Al senador Carrera sí? No, con Santiago Carrera sí, porque además hay códigos de hombre. La ministra es una dama, pero es brava, es brava. ¿Sí? Sí, se mojó, se empapó el otro día en la cancha. Totalmente. Por ahí tiene una explicación también para dar de la camita Bianchi. Bueno, ya volvemos.